¿Alambre o tijera? De hecho, ustedes a este ficus ya lo conocen porque ya hemos hecho otros trabajos con él. Es un ficus pequeñito, porque normalmente en las fotos y en los vídeos se suele apreciar el tamaño real del árbol. Para que ustedes tengan una idea, esta es mi mano, ¿sí? Este ficus tiene un nevari de unos 13 centímetros y tiene una altura de unos 43 centímetros más o menos. La pregunta que muchas veces nos hacen es, bueno, ¿y yo tengo que alambrar siempre? Pensando que a lo mejor el alambrado es algo imprescindible para el bonsái, y no es así. Alambramos por muchas razones, no por una sola. Otros piensan que es solamente para dar forma. No, como hemos visto en algún vídeo anterior, también alambramos para retroceder brotación o como un elemento complementario a lo que es el pinzado. En este caso podemos hacer las dos cosas, porque tenemos ramas largas en la parte superior del árbol que podríamos bajarlas, alambrarlas, ¿sí? Como para compactar el árbol. Pero hay algo muy importante, y es que el bonsái es una convención entre el árbol y yo. Es un acuerdo entre el árbol y yo. Y la única manera de que haya un acuerdo es que entendamos al otro. Es decir, si yo observo el árbol y más o menos lo entiendo, comprendo cómo funciona, entonces voy a saber qué hacer. Si yo no sé cómo funciona el árbol y no lo observo, simplemente observo lo que yo quiero lograr, obviamente que corremos más riesgo de cargarnos el árbol. En este caso en particular, podemos hacer las dos cosas, es decir, podríamos alambrar y podríamos pinzar. Pero, si nos ponemos a observar este árbol con un poco de detenimiento, toda la fuerza del árbol está aquí arriba. Y aquí abajo, la rotación todavía es muy incipiente, o sea, se ha ido toda la fuerza hacia arriba y la rotación se ha quedado abajo. Si nosotros alambráramos, tendríamos que alambrar bajando las puntas, lo cual quedaría bastante poco estético, y después tendríamos que volver a cortar, ¿sí? Porque estas ramas son demasiado largas. Entonces, como para en el bonsái lo que buscamos es que la fuerza sea armónica en todo el árbol, tendríamos que bajar fuerza de aquí arriba, es decir, y aumentar la fuerza de aquí abajo. Para eso vamos a hacer lo que se llama mekiri en japonés, ¿no? O sea, tenemos metsumi y mekiri. Metsumi es romper el brote con los dedos y mekiri es usando la tijera. Entonces, si nosotros hacemos mekiri aquí, es decir, acortamos las ramas, inmediatamente todas lo que son las auxinas del árbol irán hacia abajo y el árbol cobrará más fuerza aquí. Muchas veces los aficionados dicen, voy a pinzar para mantener la forma. Entonces no es bastante difícil de ver que están pinzando con un crecimiento de un par de hojas, ¿sí? Es porque hay que mantener la forma del árbol. Cuando en realidad el pinzado no tiene esa función. El árbol no quiere que le mantengas la forma. El árbol lo que necesita es que la fuerza sea parecida en todas las partes del árbol, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Entonces, por eso es importante dejar crecer y cortar. Es decir, cuando la rama comienza a perder vigor, entonces acortamos y la rama recupera vigor y el vigor va hacia atrás. Si nosotros estamos todo el tiempo pinzando, quitando todo el crecimiento nuevo para que se mantenga la forma, lo más probable es que el árbol se debilite. Por eso pinzamos. Pinzamos para que la fuerza vaya hacia atrás y el árbol densifique y la fuerza baje. Si cuando pinzamos arriba, si no pinzamos abajo, la fuerza baja.
Si pinzamos abajo y no pinzamos arriba, la fuerza sube. Es decir, que en este caso lo que vamos a hacer es pinzar arriba y no tocar abajo, aunque haya alguna rama, ¿sí?, por aquí, que sí pueda ser pinzada, pero la vamos a dejar. Y de aquí a un par de semanas, cuando toda la fuerza haya bajado y estas ramas comiencen a tirar fuerte, ahí vamos a volver a pinzar abajo. Es bastante simple y eso se puede ver bastante bien en los pinos, ¿no? Es decir, buscamos quitar fuerza de una parte del árbol para que la fuerza se redistribuya en otras partes. Y eso nos va a permitir tener árboles densos, árboles saludables y árboles con la fuerza equilibrada en todas las partes del árbol. Bueno, vamos al lío, vamos a pinzar. ¿Sí? Normalmente en los ficus lo que buscamos es dejar siempre una yema hacia un costado o hacia abajo, y tratamos de eliminar las yemas que vayan hacia arriba. ¿Por qué? Porque son las que más fuerza tienen. Este es el ápice, este lo vamos a quitar de aquí. Si la función del pinzado no es estética, y en el bonsái todo tiene una razón, el bonsái es muy lógico. Si nosotros sabemos entender un poco cómo funciona, es mucho más sencillo. Y es lo que pasa muchas veces en los talleres. Digamos. En el taller, cuando tenemos a alguien que nos indica, mira, cortá aquí, cortá allá, esto quitalo, esto. Bueno, entonces parece que sabemos. Después resulta que cuando llegamos a casa, y aquí ahora que no está el instructor, ¿qué hago? ¿Dónde corto? Entonces, si nosotros logramos entender por qué se hacen determinadas cosas, entonces podemos trabajar en casa sin problema. Vamos a pinzar solo lo que es la parte de arriba, la parte que está más fuerte. Y de aquí a un par de semanas pinzaremos la parte de abajo. Eso sí, obviamente si tenemos que llevar el árbol a una exposición, bueno, es un compromiso, ¿no? Es decir, vamos a pinzar para buscar de que el árbol esté lo más denso posible. ¿Eh? Ya está. De aquí a un par de semanas, cuando el árbol comienza a tener más fuerza aquí abajo, entonces pinzaremos abajo o alambraremos, también es posible. Si nosotros queremos que este árbol tenga más volumen aquí, o sea que tenga las ramas más extendidas, entonces lo alambraremos sin pinzarlo. Cuando el árbol empiece a brotar por detrás, cortaremos la punta. No sé si se ha entendido. Sé que es un vídeo cortito, pero bueno, es el trabajo del día a día en el bonsái. No es cuestión de hacer grandes demostraciones con grandes árboles y dejarlos instantáneamente como un bonsái, sino que es el trabajo día a día de estudiar a nuestro árbol, de analizarlo, de ver cómo está, decir buenos días, ¿cómo estás? Y ver cómo ha reaccionado a lo que le hemos hecho. Y en función de eso, iniciar nuevos trabajos. Espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima.